Los que nos ven. Hoy quiero que me acompañen a Lucas capítulo 7. Hoy vamos a ver una historia prácticamente que tiene dos enfoques que, que incluso en diferentes versiones, por ejemplo la que yo les voy a leer es en TLA, pero hay otras versiones como NTV, que es la nueva traducción viviente, que cambian los subtítulos referentes hacia este mismo pasaje. Lo interesante de esto es de que justamente tienen estas dos diferentes partes. Tanto, por ejemplo, aquí en TLA el subtítulo es Simón el fariseo, pero en el otro es la mujer pecadora. Esta como parte del enfoque, ¿no? Conocemos los subtítulos, nos dan referencia con respecto a lo que vamos a encontrar en el texto siguiente, ¿no? Y después de esto vemos que aquí pues teníamos estos principios, ¿no? Una parte de Simón el fariseo, como tal su palabra lo dice, era alguien que estaba muy metido con respecto a la ley. Pero algo que también los caracterizaba a los fariseos es de que ellos prácticamente no creían en la gracia. Ellos creían que dentro de la rigidez, el cumplimiento de la ley, incluso ese legalismo que los iba a defender, era parte de la justicia que ellos podían tener como humanos, ¿no? En este caso, que era lo que los ponía como en una excelencia moral muchísimo más grande que cualquier otra persona, ¿no? Causando de esta forma que los fariseos normalmente fueran personas arrogantes, fueran personas que realmente no les interesara a nadie más, ¿no? Que no tuviera estos mismos valores, este mismo pensamiento, estos mismos principios y mucho más las acciones, ¿no? Y vemos también en este punto del otro lado a la mujer, ¿no? Que esto vamos a ver por qué era considerada pecadora, ¿no? Entonces, ya estás en Lucas 7, acompáñenme en el versículo 36 y dice: un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús se aceptó y se sentó en la mesa. Una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Entonces, tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló detrás y de Jesús. Y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y le puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón pensó: si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama. Y aquí vamos a hacer una pausa. Como estábamos hablando, ¿no? Existen dos personajes: Simón y la mujer pecadora, ¿no? Lo interesante de este nombre de Simón es que es algo muy peculiar, porque Simón era como el Juan de nosotros aquí allá en Israel, ¿no? Prácticamente Simón era el nombre más común que se podía escuchar, ¿no? Y lo vemos como Simón el Celote, Simón Pedro, Simón el brujo, Simón el que le ayudó a cargar la cruz a Jesús. Habían tantos Simones realmente que era un nombre muy común. Lo interesante es de que no tiene una explicación específica que por qué este fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa, ¿no? Teniendo como contexto que pues prácticamente aquí en estos capítulos Jesús empezaba, ¿no? O sea, prácticamente no estaba ya destinado como tal, o ya tenía toda la revuelta como Mesías, o se llamaba el Hijo de Dios. Todavía no pasaban esas cosas, ¿no? Pero aún así los fariseos, desde que empezaba a mover todas las masas, ¿no? Desde que empezaba a tener esa importancia dentro de Israel, empezó a causar este tipo de atención de todos los maestros de la ley, fariseos y demás, ¿no? Pero tenemos como tal el contexto de que estaba esto, bueno, la costumbre para tener este tipo de reuniones eran en los días de descanso. ¿Qué pasaba? Los maestros o los fariseos llamaban a personas a comer en su casa y estas personas tenían una plática, ¿no? Pero estas pláticas eran a puerta abierta, lo que significaba de que cualquier persona podía pasar para escuchar qué era el diálogo que tenían, ¿no? Ya que normalmente si eran maestros de la ley o eran fariseos hablaban de enseñanzas de la Biblia.
Entonces, en lo que ellos estaban platicando, prácticamente las personas podían ingresar y escuchar simplemente lo que los maestros estaban hablando y aprender de eso, ¿no? Entonces, de esta forma es como Jesús va, ¿no? Acepta hablar con este maestro, con este fariseo, pero dice que una mujer de mala fama que supo que Jesús estaba comiendo con Simón, tomó un perfume muy fino, ¿no? En este caso dice que era un frasco de alabastro, ¿no? Y el alabastro, para los que no lo saben, prácticamente era una piedra de mármol. Entonces, esa piedra de mármol era lo único lo que permitía que cualquier contenido de ahí era referente a de alta calidad. Es lo más caro que puede haber, ¿no? Y en este caso era un perfume, ¿no? Entonces, la mujer dice que tomó este frasco y se lo llevó y fue a ver a Jesús. Por eso cuando vemos que dice, la mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús, que tanto lloraba, es porque tenían las puertas abiertas. Y la mujer tomó esa oportunidad para inmiscuirse, y en ese momento cuando vio a Jesús fue cuando se lanzó hacia sus pies, ¿no? Lo interesante es de aquí el corazón de las dos personas, ¿no? Aquí ve que la mujer entra, se arrodilla detrás de Jesús y dice que tantas lágrimas caían de sus ojos que con eso pudo lavarle los pies a Jesús. ¿Y qué era lo importante en esto, no? El uno lavar los pies el uno al otro, por decirlo así, era referencia de una sumisión muy muy fuerte, ya que solamente las personas que le lavaban los pies a otras personas eran esclavos. Entonces, cuando esta mujer llega y hace esto con Jesús, hace otra cosa. Sus lágrimas son derramadas en sus pies, pero también lo que pasa es de que ella se suelta el cabello. En esos tiempos, el que una mujer soltera en este sentido tuviera ese descuido o esa parte de donar su cabello era algo muy mal visto moralmente, ¿no? ¿Por qué? Porque significaba prácticamente la intimidad de la mujer, ¿no? Era una parte que se consideraba como atractiva, ¿no? O atractivo de las mujeres. Entonces, al momento de que ella hace esto y empieza a ensuciar su cabello para limpiar los pies de Jesús, está pasando algo muy diferente tanto en la cabeza de Jesús, tanto en la cabeza del fariseo, ¿no? Y aquí podemos ver cuál fue la reacción del fariseo, ¿no? Y porque dice, al ver esto, Simón pensó, ¿de veras este hombre, si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama? ¿Cuál era el enojo de este fariseo? Prácticamente todos conocían la fama de la mujer. Pero el que una mujer, en este caso se tiene una alusión que era prostituta, se consideraba que al momento de que tocara a un hombre o cualquier otra cosa, prácticamente hacía impuro todo lo que tocara. Entonces, en la casa del fariseo, imagínate, se mete una mujer así y empieza a tocar a Jesús. Obviamente, si ni los maestros ni los fariseos dejaran que cualquier persona los tocara, ahora imagínate una mujer, ¿no? Una prostituta. Para ellos era lo más asqueroso, lo más vil que podía haber como conocido. Sí. Pero a partir de eso, era prácticamente, ahora ya soy impuro por tu culpa. Eso era lo que significaba, ¿no? Entonces, al momento de que ve esto, que Jesús se deja tocar, que Jesús deja que sea servido por esta parte y que no solamente que permite que pase, sino que realmente la acepta. Ve la compasión que Jesús tiene con respecto a ella. Y lo único que él pudo pensar fue, si este hombre realmente fuera profeta, sabría qué mujer lo está tocando. ¿Y qué pasa aquí? Ahí es donde vemos cuáles eran las intenciones del fariseo. El fariseo lo que estaba tratando era de exponer a Jesús por medio de preguntas, ¿no? Como lo vimos. Cuando invitaban a personas a comer en la casa de los maestros de la ley de los fariseos, era para hablar de cosas y que las personas pudieran escuchar. Y en este sentido es cuando aquí salen las intenciones, ¿no? Lo interesante es que Simón lo pensó, nunca lo dijo. Pero después de esto, si me acompañas aquí en el versículo 40, dice, Jesús dijo, Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro, dijo él. Jesús le puso este ejemplo. 2 hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú?
¿cuál de los dos estará más agradecido con este hombre? Simón contestó, el que le debía más. Muy bien, dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, el que se le perdonan pocos pecados ama poco. Después Jesús le dijo a la mujer, tus pecados están perdonados. Los otros invitados comenzaron a preguntarse, ¿cómo se atreve este a perdonar pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tú confías en mí y por eso te has salvado. Vete tranquila. Esta historia es tan hermosa porque aquí Jesús, a pesar de que no le había dicho a Simón lo que él estaba pensando, Jesús conocía las intenciones de su corazón, conocía sus pensamientos. Y aún así es cuando Jesús le da esta parte, ¿no? Hay dos hombres. Y la significancia de estos denarios, para que tengamos referencia, las 500 monedas tenía un valor aproximado de un año de trabajo completo. Y los 50 solamente eran aproximadamente 2 meses. La cosa es que ninguno de los dos en este caso podría pagarlo. Lo que hace este dueño, o en este caso al que tenía la deuda, a los que le debían más bien, lo que hace, y hace una alusión increíble que cuando lo vi, a mí me voló un poco la cabeza, ¿no? Porque prácticamente cuando esta persona que tenía la deuda con estas dos personas, al momento de decirle, te perdono estas deudas, también quiere decir que él absorbía ese pago por sí mismo. Prácticamente él absorbía esa deuda de las personas y se la quedaba para él. Y eso me recordó justamente el sacrificio que había hecho Jesús. Porque Jesús no solamente fue como, bueno, ya no hay nada que me debas, ¿no? Sino que Jesús tomó esa deuda que cada uno de nosotros tiene con Dios, la tomó para él y ahora es el quien debe a Dios, ¿no? Prácticamente, en cierta manera, podemos decirlo, se lo debe a sí mismo, ¿no? Y podemos pensar, claro, eso es fácil porque es a sí mismo, ¿no? Pero eso no quita que el costo haya tenido que ser pagado. Entonces, en esta alusión, cuando Jesús hace esto y le pregunta al fariseo, ¿a cuál de los dos crees que se siente más agradecido? ¿No? Bueno, es obvio, ¿no? Prácticamente. Obvio si ya no tienes que pagarle un año, ¿no? Prácticamente eso quería decir que lo que ganara en un año, o siendo esclavo por él un año prácticamente, porque tenía que pagarle a él, y el otro 2 meses. Esto se hace muy diferente dependiendo de cómo tú lo veas. Si tú lo ves como 50, podremos verlo ahora en nuestra economía, ¿no? Tal vez tú debes 1,000 pesos. Pero esos 1,000 pesos pueden ser o lo más grande o lo más pequeño que tengas que pagar, dependiendo de tu situación actual, ¿no? Tal vez tienes un trabajo y 1,000 pesos dices, bueno, son alcanzables después de tanto tiempo. Tal vez necesito trabajar 2 semanas y ya lo consigo, ¿no? No pasa nada. Pero si no pasa ninguna de esas cosas o no tienes algo, esos 1,000 pesos se te vuelven eternos. Y dices, no sé cuánto tiempo voy a tener, tal vez 1 mes o 2 meses tengo que trabajar para ahorrar esos 1,000 pesos, ¿no? Pero si tú lo ves y dices, bueno, a mí me perdonaron 100,000 pesos, ¿no? Es muy diferente ahora de tu percepción a los 1,000, ¿no? Porque si 1,000 se hacían difíciles, ahora 100,000 se hacen muchísimo más difíciles, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando veo esta escritura, y actualmente lo equiparo prácticamente con mi vida, veo esta parte de las deudas, ¿no? Que ha sido un tema que por muchas circunstancias han sido para mí todo un aprendizaje, ¿no? Pero más que nada me refiero a las deudas porque a mí, incluso desde más joven, nunca me ha gustado deberle nada a nadie, ¿no? Y es económico, favores,
cualquier cosa, incluso consideraciones, a mí no me gusta deberle nada a nadie. Pero cuando descubrí esta parte en mí, tuve una revelación muy fuerte, ¿no? Porque prácticamente eso era la manifestación completa del orgullo que tenía en mi vida. Porque al momento de decir yo no te quiero deber nada, es porque me creo lo suficientemente autosuficiente para hacer todo lo que yo quiera, como yo quiera y cuando quiera. Y Dios me ha mostrado de tantas formas que eso no es así. Que necesito de otros, tanto como otros necesitan de mí, pero ninguna cosa me hace más o menos que cualquier otro individuo. Ya sea con la misma situación, una peor situación o una situación muchísimo más fácil. Y recordando esta escritura, es por esta misma razón. El que más se le ha perdonado es el que más ama. Porque el que puede dimensionar de qué es de lo que lo salvaron y es consciente de la validez o la valía más bien que tiene esto, hace la diferencia completamente. Porque incluso si alguien te debe 10 pesos, tú puedes decir, sí, no importa, ¿no? Quédatelos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ya te deben 50,000 pesos? Tal vez, ¿por qué? Incluso ni siquiera es la cantidad. Porque si tú estuvieras necesitado, esos 10 pesos te aseguro que los cobrarías. Porque son 10 pesos que no tienes tú. Si los tienes es como, no importa. Siendo en un escenario muy bondadoso, muy generoso en cierta manera, es como, quédatelos, no pasa nada. Pero cuando sabes, y ahora puedo verificar eso, que una deuda es saldada de esa manera, tu corazón descansa de una forma completamente diferente. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? La enseñanza real está en estos siguientes versículos, a partir del 44. Jesús le hace la referencia, ¿no? Y hace una referencia muy grande en frente de todas las personas. Está poniendo a un fariseo prácticamente a un escudo, un emblema de cómo debería de ser cualquier judío. Respetable, con todas sus actividades cumplidas. Primero Dios, la parte del legalismo, la parte de la estética, todo es como, ese es el judío perfecto para ellos, ¿no? Y casi inalcanzable. Y ahora estás poniendo a una persona que delante de cualquier persona, o sea, no solamente judío, no solamente fariseo, cualquier persona, incluso la más mala, esta mujer era lo peor. Entonces tenemos dos lados muy diferentes. ¿Y qué es lo que hace aquí Jesús? Hace una comparación entre ellos dos. Ahora imagínate eso. Ves algo prácticamente como un emblema y que te comparen contra lo peor que existe en este mundo y que te digan, eso es lo mejor. ¿Te imaginas cómo se sentía el fariseo y cómo todas las personas lo vieron? Porque dice, cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Y era una tradición que si tú invitabas a alguien a tu casa, no tenías, como les habíamos hablado, ¿no? No precisamente tenías que lavarle tú los pies a tus invitados. Porque eso era prácticamente sublevarse, ¿no? Decir, soy el esclavo. Solamente los esclavos más bajos eran los que lo hacían. Pero sí se les daba el agua para que las personas pudieran hacerlo. Porque no podían entrar a la casa hasta que se lavaran los pies. Pero ¿qué pasó aquí? Jesús nunca le dieron el agua, pero sí lo dejaron pasar hasta la sala. Eso es algo que es como medio raro, ¿no? Pero lo interesante es que dice, tú ni me diste el agua. Sin embargo, esta mujer, con sus lágrimas, me ha lavado los pies. Pero no solamente eso, me secó con sus propios cabellos. En cambio, dice, tú no me saludaste con un beso. y prácticamente el beso era una parte de bienvenida y un afecto muy grande. Prácticamente también era indicio de respeto para cuando recibías algún invitado, ¿no? Ahí lo podemos ver en otras partes, ¿no? O sea, dice que cuando Pablo estaba con los corintios también así pasó, ¿no? Llegó y los saludó con un beso amoroso, ¿no? Y también les decía, ¿no? En las cartas decía, dense un beso puro, dentro de las cartas de Pablo. Entonces el beso era algo prácticamente natural, pero también denotaba respeto y también la alegría de tener a las personas.
Pero dice esto, ¿no? Tú no me saludaste ni con un beso. Y ella, en cambio, desde que llegué, ella no ha dejado de besarme los pies. Dice, tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. El aceite también era una parte para ungir, ¿no? Prácticamente era, bueno, tiene muchas simbologías, ¿no? Pero lo más básico que se podía tener es el aceite de oliva, ¿no? Tenía que ser puro completamente. Y esto también se hacía para honra. Normalmente esto se hacía para honrar a las personas que estaban ahí. Cuando llegaban, por ejemplo, cuando un rey era pronunciado, en este caso hacían una preparación muy especial de ese aceite, tenía que ser muy fino, hierbas de olor muy finas, muy rico, y con eso era con lo que ungían a los reyes, ¿no? Pero era justamente por ese reconocimiento. Pero dice, tú tampoco hiciste eso, ¿no? Sin embargo, ella derramó un perfume tan caro en mis pies, ni siquiera en mi cabeza. ¿Y por qué es esto? Porque no se sentía merecedora la mujer, tan siquiera para alzar su vista. Por eso sabía que su alcance eran los pies, pero eso le bastaba para honrar a Dios completamente. Y la última dice, me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Esta escritura siempre ha sido muy significativa para mí, porque cuando yo estaba más pequeño, ¿no? En adolescencia, prácticamente tenía este corazón de fariseo, porque yo decía, Dios, ¿de qué me has perdonado? Dios, tengo 13 años, o sea, no he hecho nada, ¿no? En mi mente yo era como, no ha pasado en mi mente algo, Dios. Lo que eso me hacía, yo servía y todo, pero aún así en mi corazón me sentía un poco conflictuado con esa parte, ¿no? Porque veía a las personas que estaban tristes o que tenían un corazón completamente diferente hacia Dios, ¿no? Yo podía servir y hacer las cosas, pero mi corazón se sentía completamente diferente. La cosa es que yo sentía que ahora Dios me debía cosas. En el sentido de yo podía pedirle a Dios y Él iba a estar ahí porque yo había sido un niño bueno, porque yo había sido un niño que había hecho lo correcto, que nunca me había comportado como cualquier persona, sino que siempre seguía a Dios de esta forma. Pero Dios me hizo ver que a pesar de que mis obras estaban ahí, mi corazón estaba completamente apartado de Él. Y eso fue algo que me dolió mucho, ¿no? Pero cuando encontré esta escritura que dice, el que me ama es porque sabe que sus muchos pecados han sido perdonados. Y que cuando tú tienes un pensamiento de que pocos son los pecados que se te han perdonado, es cuando tu amor hacia Dios, incluso a cualquier persona, es tan nulo, tan vago, tan pobre, que realmente no tiene una validez real, ¿no? ¿Y qué es el aprendizaje que quiero que tengamos el día de hoy, no? Es que nosotros normalmente como humanos olvidamos de dónde venimos, de qué es lo que Dios hace por nosotros, ¿no? Y no solamente me estoy refiriendo del pasado, ¿no? De dónde te sacó Dios desde que lo conociste, ¿no? Porque lo más interesante es que si te acuerdas en el pasaje de la mujer que también iba a ser apedreada, prácticamente Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que aviente la primer piedra, ¿no? Pero ahí dice en esa escritura que los más ancianos fueron los primeros que tiraron la piedra. ¿Pero por qué? Porque ellos, con su edad, sabían que su cúmulo de pecados había sido mucho más grande que cualquier persona más joven. ¿Qué significa esto? Si nosotros no tenemos la percepción real de nuestra vida, de la contabilidad de nuestros pecados, de nuestros daños hacia Dios, hacia otras personas, nunca vamos a tener la humildad real para poder pedirle perdón a las personas. ¿Por qué? Porque vamos a sentir solamente que las personas o la vida, las circunstancias, que todos nos deben algo. Cuando realmente nosotros les debemos a todos, principalmente a Dios. Porque tenemos que recordar siempre, y esta es una parte que siempre se nos olvida, el precio de nuestro pecado es la muerte. Ninguno debería estar vivo. Ninguno debería prácticamente estar disfrutando de la vida. Pero por la gracia de Dios, por el perdón que hemos tenido, nos ha permitido llegar aquí. Entonces, si algo va mal en tu vida, no es como, ¿por qué Dios es tan malo? Es como, Dios sigue siendo bueno incluso en esas cosas.
porque nosotros mereceríamos algo peor. Pero Dios nos protege, Dios nos da una esperanza, Dios nos da paz en medio de las dificultades, Dios nos da todo lo que necesitamos. No precisamente todo lo que necesitamos es dinero en el momento, sino la sabiduría, la inteligencia, incluso la astucia para saber manejar lo que tenemos, ¿no? Pero se nos olvida esa parte y se nos olvida ser agradecidos con Dios. Pero también se nos olvida ser agradecidos con las personas, porque pensamos que ellos nos deben. Pensamos que nosotros hemos hecho tanto por el otro que merecemos algo más. Cuando realmente el corazón de un discípulo tiene que partir, yo estoy aquí y te doy esto, no porque tú lo merezcas o yo lo merezca, sino porque yo amo a Dios y al que le tengo que dar cuentas es a Dios. De todo lo que nosotros hagamos, digamos, pensamos, sentimos, de eso le vamos a dar cuentas a Dios. Y solamente Dios es el que nos puede juzgar. Pero, ¿qué corazón vamos a tener? ¿El de la mujer? Reconociendo. Tal vez no necesitaste matar a una persona para tener el corazón de esta mujer. Simplemente si tú conoces o reconoces la valía del pecado de la que Dios te perdonó, eso va a ser completamente diferente y puedes tener este corazón. Incluso aunque si hayas robado un chicle. Si solamente hiciste eso, pero tienes esta percepción de qué es lo que has hecho, qué es lo que significa el pecado, vas a poder tener este corazón de, ok, no importa cuánto, mucho, poco hice. Dios me perdonó, me está dando una nueva oportunidad. Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo mejor de mí. Pero si estás del otro lado, vas a ser como el fariseo, que ni siquiera pudo disfrutar la presencia de Jesús en su casa. Tenía a Jesús ahí y nunca lo atendió. Nunca lo recibió. Ni siquiera lo adoptó ni lo abrazó como un invitado, incluso pasajero. Porque eso era algo que se hacía para todos, ¿no? Si tienes ese corazón, aunque Jesús esté enfrente de ti, no va a pasar nada. Porque nunca va a ser parte de ti. Y vayámonos como dice esta mujer. Como Jesús le dijo a esta mujer, tus pecados están perdonados. Pero Jesús también le dijo a esta mujer, tú confías en mí y por eso te has salvado. Vete tranquila. Si hoy tenías esa carga, puedes irte tranquilo partiendo del conocimiento de que Dios, Jesús, por medio de la sangre de Jesús, Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Pero recuerda cuáles son esos pecados que te perdonó. Sean muchos o pocos, no importa. Pero si quieres un cambio en tu vida realmente, donde tengas esta atención de Jesús, es lo mismo que tienes que hacer. Ve a los pies y da lo mejor de ti, porque es lo único que Dios merece de nosotros. Que a Dios sea la gloria. Amén.